Robin Hood y el bosque de los testigos silenciosos. Dicen que el bosque de Sherwood aprendió a escuchar antes que a crecer. Mucho antes de que los hombres levantaran arcos o coronas, los árboles ya sabían guardar secretos. Y aquella noche, cuando la luna parecía una moneda gastada colgada del cielo, el bosque volvió a escuchar a Robin Hood. Robin no corría, caminaba. Eso ya era extraño. El famoso forajido que burlaba soldados y repartía justicia avanzaba con pasos lentos, calculados, como si cada hoja bajo sus botas pudiera delatarlo. No huía del sheriff de Nottingham, huía de algo más antiguo, algo que no gritaba, no perseguía, no respiraba, algo que solo observaba. El rumor había llegado días antes. Hombres encontrados sin herida alguna, con los ojos abiertos y la boca cerrada, como si la última palabra se les hubiese quedado atrapada en la garganta. Ningún robo, ninguna lucha, solo silencio, y todos habían pasado por el corazón del bosque. Robin conocía Sherwood como se conoce una cicatriz propia, pero esa noche los senderos parecían distintos. Los árboles estaban demasiado juntos, las sombras demasiado largas. Cada tronco parecía inclinarse, atento, como un jurado esperando un veredicto. Se detuvo al llegar al claro donde una vez celebró victorias. Allí no cantaban los grillos, no soplaba el viento. El silencio no era ausencia de sonido, era presencia, pesaba, observaba. Entonces los vio, figuras inmóviles entre los árboles, hombres, mujeres, algunos con ropas de campesino, otros con armaduras oxidadas. No colgaban ni yacían en el suelo, estaban de pie, apoyados contra los troncos, con los ojos abiertos, mirando a la nada o mirándolo todo. Robin sintió por primera vez en años que el arco en su espalda no servía para nada. Una rama crujió detrás de él. No se giró. Ya sabía que no estaba solo. El bosque recuerda, dijo una voz grave, casi un susurro. Y tú has dejado demasiadas huellas. Robin giró lentamente. Frente a él, emergiendo de la sombra, estaba un hombre cubierto con una capa oscura, hecha de retazos que parecían arrancados de distintas épocas. Su rostro era común. Eso lo hacía peor. He robado a injustos, no a inocentes, respondió Robin. Si el bosque juzga, que juzgue bien. El hombre sonrió sin alegría. El bosque no juzga, el bosque escucha y guarda. Le explicó entonces la verdad. Cada traición, cada pacto roto, cada mentira susurrada bajo aquellos árboles quedaba atrapada. No en la tierra, sino en quienes la escuchaban. Algunos hombres se convertían en testigos. No podían hablar, no podían morir, solo mirar, eternamente, recordando lo que otros querían olvidar. Robin pensó en los hombres que había entregado a la justicia, en los nombres que nunca preguntó, en las verdades que decidió no oír porque el fin parecía justo. El hombre dio un paso atrás. Puedes marcharte, dijo, o puedes quedarte y escuchar lo que el bosque recuerda de ti. Robin cerró los ojos. Por primera vez no pensó en flechas, ni en oro, ni en leyendas. Pensó en las voces que nunca escuchó. Cuando volvió a abrirlos, el hombre ya no estaba. Al amanecer, los viajeros dirían que vieron una nueva figura en el claro. Un arquero de verde, apoyado contra un roble antiguo, con los ojos abiertos, en silencio. Y el bosque, satisfecho, siguió escuchando. Caperucita Roja, el sendero donde nadie grita. Caperucita Roja no había sentido miedo en años. El bosque siempre había sido su territorio, un lugar donde las sombras eran amigas y los susurros del viento secretos cómplices. Pero aquella tarde, mientras caminaba por el sendero que la llevaba a casa de su abuela, algo cambió.
Al principio, fue solo un silencio extraño. No había canto de pájaros, no había el crujido habitual de las hojas bajo sus botas. Ni siquiera el viento parecía moverse. Cada paso que daba resonaba en un vacío que la hacía dudar de sus sentidos. Y entonces lo escuchó, un susurro apenas audible que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Caperucita. Se detuvo. No había nadie, solo los árboles, inclinándose como si la observaran. Avanzó un paso más, y el susurro se hizo más claro, más insistente. Caperucita, no grites. Un escalofrío recorrió su espalda. La niña, que ya no era tan niña, comprendió que algo estaba mal. El sendero que conocía como su camino seguro se había transformado en un laberinto. Cada árbol parecía inclinarse hacia ella, sus ramas entrelazándose en figuras que casi parecían manos. Recordó los cuentos de su madre. Nunca hables con extraños en el bosque. Pero no era un extraño lo que la llamaba. Era algo más antiguo, algo que vivía en el bosque antes de que ella naciera, algo que devoraba voces. El aire se volvió pesado, y cada paso hacía que su corazón golpeara en un ritmo que parecía demasiado alto para ella sola. Entonces vio algo entre los árboles, una figura encapuchada, inmóvil. Parecía humana, pero los ojos brillaban con un reflejo que no era natural. No había boca, solo un vacío oscuro donde debería haber palabras. Caperucita quiso gritar, pero no pudo. No porque tuviera miedo de ser descubierta, sino porque el bosque lo había prohibido. Cada grito que emitía desaparecía en el aire, absorbido por la oscuridad que la rodeaba. Era como si el bosque recordara cada palabra que había sido dicha en él y castigara a quien intentara perturbar su silencio. La figura comenzó a moverse hacia ella, lenta, arrastrando pasos que no hacían ruido. Caperucita retrocedió, sintiendo que el sendero se cerraba tras ella. Intentó correr, pero sus pies parecían hundirse en raíces invisibles. Entonces escuchó otro susurro, esta vez más cerca, más urgente. Si gritas, nunca volverás a tu casa. Si callas, tal vez puedas escuchar la verdad. Caperucita respiró hondo y decidió callar. Avanzó con cuidado, siguiendo el sendero que parecía cambiar a cada instante. Cada sombra era un espejo, mostrando momentos de su vida que ella había olvidado, mentiras, secretos, promesas rotas, y en cada reflejo la figura encapuchada estaba detrás de ella, observando, esperando. Finalmente llegó a un claro donde la luz de la luna iluminaba un pequeño banco. Allí, su abuela la esperaba, como siempre. Pero algo estaba mal. Sus ojos eran demasiado grandes, demasiado oscuros, y su sonrisa era apenas un recuerdo. «Has llegado, Caperucita», dijo la abuela con una voz que no era del todo suya. «Pero el sendero recuerda, y yo también». Caperucita comprendió entonces la verdad. El bosque no solo escuchaba, guardaba cada secreto, cada miedo, cada mentira, y algunos senderos no permitían que nadie gritara jamás. Esa noche, Caperucita Roja se sentó junto a su abuela, inmóvil, escuchando el silencio que los rodeaba. Porque en el sendero donde nadie grita, el único sonido que sobrevivía era el de quienes habían aprendido a escuchar demasiado tarde, Blancanieves y el último espejo. Nunca se dijo la verdad sobre el espejo. Los cuentos hablaban de belleza, de envidia y de un espejo mágico que solo respondía preguntas inocentes. Pero nadie contaba lo que pasaba cuando alguien preguntaba demasiado, cuando alguien quería conocer la verdad detrás de cada reflejo. Blancanieves lo descubrió una noche lluviosa, cuando el castillo estaba vacío y silencioso.
La madrastra había desaparecido de manera inesperada, dejando tras de sí un eco de palabras crueles, y Blancanieves, sola en la penumbra de su habitación, sintió un impulso imposible de ignorar: mirar al espejo una vez más. Se acercó, y por primera vez la superficie no reflejó su rostro. En lugar de eso, mostraba imágenes de su pasado y de su futuro, superpuestas como un collage distorsionado: el bosque donde conoció a los enanos, el castillo donde la envidia nació, y algo más, algo que parecía moverse detrás de cada escena, como si una sombra hubiese aprendido a imitarla. ¿Quién es la más temible de todas?, susurró la voz del espejo, profunda y hueca, diferente a la voz que recordaba. Blancanieves dio un paso atrás. El espejo no mentía, no respondía por cortesía ni por vanidad. La pregunta era un juicio. Cada reflejo mostraba no solo belleza, sino secretos. Cada mentira que alguien había dicho sobre ella, cada traición escondida en los rincones del castillo, cada mirada codiciosa que la había evaluado, estaba allí, inmóvil y viva al mismo tiempo. Intentó cerrar los ojos, pero sus pupilas se abrieron solas. Sintió que sus manos temblaban mientras la figura en el espejo sonreía de manera que no podía llamarse sonrisa. La sombra detrás de cada escena comenzó a avanzar, a deformarse hasta adquirir contornos humanos, ojos oscuros que parecían observarla desde todos los ángulos posibles, manos que se estiraban desde la nada para tocarla, para arrastrarla hacia dentro de la superficie. «No puedes escapar de lo que reflejas», dijo la voz, ahora un murmullo constante que llenaba toda la habitación. «Cada secreto que creíste oculto, cada verdad que no quisiste ver, está aquí». Blancanieves retrocedió hacia la puerta, pero el castillo parecía haberse transformado. Los pasillos se doblaban sobre sí mismos, las paredes respiraban, y los cuadros de sus padres, que siempre la habían mirado con ternura, ahora la acusaban con ojos vacíos. El espejo había abierto un portal entre lo que ella era y lo que los demás habían querido que fuera. Un crujido detrás de ella. No había nadie allí, pero algo se movía, algo hecho de su propia sombra y de todas las sombras que la habían seguido desde que era niña. El último espejo no solo reflejaba, atrapaba, aprendía y, sobre todo, reclamaba. Blancanieves comprendió, con un terror helado, que no podría regresar a la niñez, ni al castillo seguro, ni a la ingenuidad que la había protegido. Todo lo que quedaba era enfrentarse a su reflejo, y a la verdad que nadie más se atrevía a decir. La figura en el espejo sonrió con una mezcla de triunfo y paciencia infinita. Blancanieves respiró hondo, sabiendo que aquel encuentro no era un final, sino un comienzo. Porque quien se mira demasiado en un espejo que guarda secretos, termina escuchando cosas que nadie más quiere contar. Y en la penumbra del castillo, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, Blancanieves comprendió que el último espejo no era un objeto, era un testigo, y que algunos testigos nunca olvidan. Hansel y Gretel, la casa que nunca ardió. Hansel y Gretel habían regresado al bosque muchas veces después de aquella primera aventura con la bruja, pero nunca habían visto algo como la casa que encontraron aquella tarde. Al principio parecía familiar: las paredes de dulces, los techos de chocolate, los caramelos colgando como adornos brillantes bajo el sol. Pero algo estaba diferente. Todo estaba demasiado perfecto. Gretel fue la primera en acercarse. Tocó un caramelo y éste no se derretía. Lo apretó y crujió como si tuviera vida propia. Hansel intentó prender fuego con una ramita, recordando la última vez, pero la llama se apagó al tocar la madera. La casa no ardía,
Nada que intentaran podía dañarla. Era como si la casa misma se burlara de ellos, viva y consciente. «Hansel, ¿sientes eso?», susurró Gretel. «Es como si nos estuviera mirando». Hansel asintió, el corazón golpeándole en el pecho. El bosque alrededor de ellos estaba silencioso, pero no era el silencio habitual. No había viento, no había hojas cayendo, no había pájaros. Era un silencio que presenciaba, y en ese silencio la casa parecía respirar. Decidieron entrar. La puerta se abrió sin esfuerzo, pero al cruzar el umbral, la sensación de seguridad desapareció. Cada habitación parecía demasiado grande, demasiado vacía. Las escaleras crujían como si sus pasos resonaran por años de historia olvidada. Y entonces los vieron, sombras, niños atrapados dentro de los espejos de caramelo, con los ojos abiertos, mirándolos, inmóviles. No lloraban, no gritaban, solo los observaban. «La bruja», murmuró Hansel. «No está, pero esto es suyo». Cada habitación estaba más oscura que la anterior, y la luz parecía filtrarse solo para revelar fragmentos inquietantes. Muñecas con ojos humanos, platos con restos de comida podrida, y paredes que crujían, como si la casa contara historias que nadie debía escuchar. Gretel sintió un impulso de correr, pero Hansel la sostuvo. Algo los estaba obligando a avanzar. Finalmente llegaron a la cocina. Allí, en lugar de la bruja, estaba un gran espejo, y en él se reflejaban no ellos, sino versiones de Hansel y Gretel que nunca habían existido. Niños que habían tomado decisiones diferentes, que se habían perdido para siempre, que habían caído en la trampa de la casa antes de ellos. Y las figuras del espejo comenzaron a moverse, a acercarse, mientras la casa emitía un murmullo que parecía un canto de bienvenida. «Bienvenidos, bienvenidos a quienes nunca podrán salir». Hansel intentó romper el espejo, pero se quebró, y en lugar de fragmentos de vidrio, emergieron voces, gritos apagados, súplicas invisibles, risas distorsionadas. Gretel gritó, pero su voz desapareció en el aire, absorbida por la casa, que parecía alimentarse de cada sonido que los niños intentaban emitir. Entonces comprendieron la verdad. Esta casa no estaba hecha de dulces, ni madera, ni magia ordinaria. Estaba hecha de recuerdos, de miedo y de aquellos que habían caído en ella antes. Nada podía destruirla, porque nada podía escapar de ella. Y ahora, ellos eran parte de su historia. Hansel y Gretel retrocedieron hacia la puerta, pero el sendero que los había traído desapareció. La casa los rodeaba, cada pared girando, cada ventana mostrando un bosque distinto, ninguno real. Los espejos los seguían con los ojos abiertos, recordándoles que alguien, en algún lugar del bosque, siempre los estaba observando. Y mientras el sol se ocultaba, la casa permanecía inmutable, brillante, perfecta, maligna. Una carcajada silenciosa parecía recorrer sus pasillos, porque algunas casas no están hechas para ser destruidas, están hechas para recordar, y la casa que nunca ardió, nunca dejaría de recordar. Peter Pan y la sombra, que no volvió. Nunca antes Peter Pan había sentido miedo. Nunca había conocido la sensación de vacío que no podía llenar con vuelo o risa. Pero aquella noche en el país de nunca, jamás todo cambió. Su sombra no volvió. Al principio pensó que había sido un descuido, que había quedado atrapada en algún rincón del bosque encantado, tal vez jugando con los niños perdidos. Pero al revisar cada árbol, cada roca, cada escondite secreto, la sombra no apareció. No había rastro, ni siquiera el leve contorno que dejaba cuando volaba bajo la luna. «Wendy, algo no está bien»,
susurró Peter, con una voz que no había usado jamás. Mi sombra no me sigue. Wendy lo miró con los ojos abiertos de asombro y miedo. Peter siempre había sido el más valiente de todos, incluso para enfrentarse al capitán Garfio. Si él tenía miedo, algo muy extraño estaba ocurriendo. Esa noche, mientras la luna bañaba el bosque con luz plateada, Peter notó algo aún más inquietante. Los niños perdidos no reían como de costumbre. Sus movimientos eran lentos, sus miradas fijas en la oscuridad, como si esperaran a algo que nadie podía ver. Y entonces lo sintió, un frío invisible que se deslizaba por su espalda, un susurro que parecía imitar su voz. Peter, Peter, no era su sombra, no era él, era otra cosa, algo que había aprendido a moverse como él, a respirar como él, a recordar cada salto, cada juego, cada vuelo, algo que había tomado lo que le pertenecía y ahora esperaba el momento adecuado para reclamarlo. Peter comenzó a correr, volando sobre los árboles, buscando a su sombra, pero cada vez que miraba hacia abajo, veía nada. Solo un vacío donde siempre había existido un reflejo negro danzando. Y cada vez que intentaba llamar a su sombra con su voz, el susurro regresaba, burlón, insistente, como si conociera todos sus secretos. No puedes escapar, decía la voz. No sin mí. Con cada palabra, Peter sentía cómo algo crecía detrás de él, una presencia hecha de oscuridad que no podía atrapar con manos ni flechas. Cada vuelo se volvía más pesado, cada giro más peligroso, y mientras más intentaba huir, más cerca sentía la sombra que no volvía, y que, de algún modo, ya lo había alcanzado. Wendy trató de ayudarlo, recordándole sus propias habilidades, pero incluso ella podía sentirlo, el país de nunca. Jamás había cambiado. Los acantilados que antes parecían seguros ahora se extendían hacia la nada. Los lagos reflejaban figuras que no existían, y los árboles susurraban nombres que nadie había pronunciado en años. Finalmente, Peter aterrizó en un claro iluminado por la luna, respirando con dificultad. Allí, ante él, flotaba una silueta negra, idéntica a él, pero más alta, más oscura, con ojos que brillaban con un hambre imposible de describir. La sombra que no volvió no era simplemente su reflejo, era su memoria, su esencia, su identidad separada y consciente. Peter Pan, susurró la sombra, has volado mucho tiempo creyendo que nunca crecerías, pero ahora yo vuelo también, y no pienso devolverte lo que es mío. Peter comprendió que nunca podría escapar de aquello solo con vuelo o risa. Esta sombra era más antigua que los juegos, más poderosa que los niños perdidos y más paciente que él. Y mientras la oscuridad se cerraba lentamente a su alrededor, comprendió que el verdadero peligro de nunca jamás no era el capitán Garfio, sino lo que había dejado atrás cuando decidió no crecer. Esa noche, el bosque de nunca jamás aprendió algo nuevo. Incluso los niños más valientes, incluso los que nunca quisieron crecer, pueden perderse, y algunas sombras nunca vuelven.